Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura iremos viendo todos estos días, y ya desde ayer, esta carta a los Hebreos. Y aquí se nos plantea en el fondo, tanto en esta carta como lo que es el inicio del Evangelio que vamos viendo de San Marcos, ¿quién es este Jesús? Claro, aquí el gran problema estaba en el lenguaje. Estamos en el siglo I y faltaba lenguaje, cómo definirlo. Los judíos tenían un gran problema, que, bueno, tenemos todos un gran problema, decimos solo hay un Dios, y sin embargo Dios, no el Padre, sino el Hijo, se hace hombre. Y por el Evangelio y por Cristo se descubre la Santísima Trinidad, con un nombre que no existía, esto de la Trinidad, los tres, pero que son uno, un solo Dios, tres personas. Todo eso se definirá siglos después, reflexionando bien y entendiendo el misterio de Cristo. Pero en el primer momento es evidente: el Padre no es el Hijo, pero el Hijo viene del Padre. Lo envía Dios Padre, es Dios mismo que viene a nosotros, no es solo un hombre, sino verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ¿cómo defines eso? Sabiendo que solo hay un Dios, que no hay varios dioses, que era un lío para los cristianos del primer siglo y del segundo y del tercero hasta el cuarto, buscar cómo definirlo, y además que Dios está siempre fuera de cualquier definición. Y nosotros lo tenemos muy fácil porque tenemos toda la historia y toda la tradición que nos avala, pero en el siglo I era muy complicado. Y esa primera lectura va haciendo eso, lo que es el Carta de los Hebreos, intentando definir quién es Cristo, entender el sacerdocio de Cristo, entender que es Dios mismo que viene a salvarnos, pero se hace hombre, se hace uno de nosotros y nos trae la salvación del Padre, y esta salvación por medio de su pasión y muerte, pero que lleva a la resurrección y que es primicia de nuestra muerte y resurrección. Mientras que el Evangelio, también de forma diferente, pero también va presentando quién es Jesús. Y estamos en Cafarnaún. Es Jesús que va a la sinagoga y dice que enseña con autoridad. Es de enseñar como autoridad y no como los escribas. ¿Qué es enseñar con autoridad? Y aquí hay muchos matices que se podrían encontrar, solo alguno. La autoridad viene de autor. ¿Quién es el autor de la nueva ley? Que es Cristo, el que nos da la plenitud de la revelación. Él no tiene que hacer como hacían los escribas, como hacemos nosotros, que es que nosotros no nos podemos predicar a nosotros mismos, sino que hemos de predicar lo que enseña la Iglesia y lo que enseña Cristo. Y por eso tantas veces oiréis, pues, el Evangelio dice,
San no sé cuánto, Santo Tomás, San el que sea, dice esto y lo interpreta así. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad propia. El sacerdote no actúa por su autoridad. Yo no soy autor de nada, sino que es Cristo el que tiene autoridad. Incluso dentro de la Iglesia son los obispos, como sucesores de los apóstoles, los que tienen la autoridad. El cura no tiene esa autoridad, sino que está al servicio de, y basta. Con esa mentalidad, pero Cristo no. Cristo es el autor de la ley. Él es Dios mismo que viene a nosotros. Él es la palabra de Dios. Y eso es lo que intenta hacernos entender estos textos. Nos presentan a Jesús con autoridad cuando habla. No se refiere a lo que otros han enseñado. Él enseña con su propia autoridad. Y viene este problema. Llega este hombre con un espíritu inmundo en la sinagoga que se pone contra Jesús. ¿Qué tenemos que ver contigo nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. El diablo que habla por medio de este. Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí muchos discutirán qué quiere decir eso. ¿El diablo sabe que Dios se ha hecho hombre? ¿El diablo qué es lo que sabe? Muchos discutirán, pero hay una cosa que es segura. Ven la acción de Dios en Jesús y el diablo lo ve. ¿Que ve que es la encarnación? Eso yo tengo mis dudas, pero bueno, lo que diga la Iglesia se aceptará y punto. Pero la Iglesia tampoco se pronuncia mucho en esto. Pero sí que hay una cosa clara. El diablo ve el bien que hace Jesús, se pone en contra. Ve que es el Mesías. Ahora bien, ¿entiende bien lo que es el Mesías? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, al final sí que lo entenderá y al final sí que será la lucha hasta el final contra Cristo. ¿Qué hace Cristo? Saca al diablo, cállate, sal de él. Y dice que el espíritu inmundo lo retorció violentamente, da un grito fuerte, sale de él. Y viene aquí lo importante del texto, lo que es la conclusión. La gente se pregunta estupefacta, ¿qué es esto? Enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Quién es este Jesús? Y nos va presentando, no en teoría, sino en la práctica, con lo que hace, quién es. Y esto es una forma muy del Evangelio. No es el conocer a Cristo, no es una cosa estrictamente teórica. No que la teoría no esté bien, no que no tenga que haber unas catequesis, claro que sí. Pero el fondo es ir viendo con la actuación quién es Jesús. Ir preparándose a Él, viendo lo que Él mismo hace, lo que Él mismo va enseñando. Y se ve esa autoridad contra el mal, la autoridad en lo que enseña. A nosotros es también enseñanza para nosotros. La auténtica autoridad es Cristo. No son los políticos, no es el mundo de hoy, no son los falsos científicos ateos. Hay científicos muy buenos, pero hay otros que son un desastre. Pero no son la autoridad en las cosas de Dios, sino es Cristo, el Hijo de Dios, que viene a nosotros, que nos da la sabiduría de Dios, porque Él es la auténtica palabra de Dios.